Jeremías capítulo 41. El asesinato de Gedalías. En este capítulo tenemos el sangriento relato del asesinato de Gedalías, y de los caldeos y judíos, que se encontraban con él. Después Ismael capturó a la gente de la ciudad de Mizpa, con la intención de llevarlos a las tierras de los amonitas. Pero fueron sorprendidos por Johanán. Este último, temiendo la represalia del rey de Babilonia, porque su gobernador Gedalías había sido asesinado, planeó escapar con todo aquel remanente de la gente hacia Egipto. Aplicación personal. El padre de Gedalías, llamado Ahicam, había ayudado siempre a Jeremías. Ahora Gedalías estaba haciendo lo mismo que su padre. Gedalías recomendó al pueblo quedarse en la tierra de Israel y no tratar de ir a Egipto. Recordemos que los egipcios se habían retirado de su ataque hacia los babilonios, cuando los caldeos tenían a la ciudad rodeada. Egipto fue el aliado del rey Sedequías, pero no pudo ir en su ayuda. Pero el pensamiento de todo Judá e Israel siempre fue el de refugiarse en Egipto. Nunca busquemos el refugio en otro lado, si no es en Dios. Dios es y debe ser nuestro refugio. No seamos rebeldes a la voz del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 42. Jeremías fue consultado. En este capítulo 42, vemos que antes de salir para Egipto Johanán, y todos los capitanes se presentaron ante Jeremías. Resulta interesante este detalle de que la gente hubiera recurrido a Jeremías bajo estas circunstancias extrañas. Necesitaban saber qué hacer. ¿Debían quedarse en la tierra o salir de ella? ¿Hacia dónde debían ir? Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 42. Vinieron todos los capitanes de la gente de guerra, junto con Johanán hijo de Carea, Jezanías hijo de Osaías y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestra súplica delante de ti, y ruega por nosotros al Señor, tu Dios. Por todo este resto, pues de muchos que éramos hemos quedado unos pocos. Como ya ves por tus propios ojos. Para que el Señor, tu Dios, nos indique el camino por donde debemos ir, y lo que debemos hacer. Todo esto sonaba muy bien, ¿verdad? Uno podría pensar que estas personas estaban en realidad intentando andar en los caminos de la voluntad de Dios. Incluso prometieron obedecer la voz del Señor. Y dice el versículo 4. El profeta Jeremías les dijo: os he oído. Y he aquí que voy a rogar al Señor, vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que el Señor os responda, os lo haré saber. No os ocultaré palabra alguna. Ellos creyeron que podían confiar en que Jeremías les diría la verdad. Creemos que toda persona que esté tratando de proclamar la palabra de Dios, indiferentemente de cuál sea el medio, como por ejemplo la radio o el púlpito, debería dejar de lado cualquier intento de parecer ingenioso o de ser sutil. Debería exponer la palabra sin expresiones sofisticadas o suaves destinadas a agradar a las personas. Cuando el púlpito solo comunica los aspectos positivos e ignora los negativos, la predicación se convierte en un medio de comunicación débil, sin fuerza, en un mero eco de lo que la gente desea escuchar. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto suele suceder en la actualidad. El resultado es que a la predicación le falta el impacto necesario para que los cristianos puedan hacer frente a las necesidades de su lucha diaria. Cuando el expositor de la palabra puede comunicarla de la manera en que lo hizo Jeremías, sin pasar por alto ningún aspecto, permitiendo que la palabra de Dios llegue al público comunicando lo que él quiere que comunique, entonces esa palabra será una vez más efectiva. El relato nos muestra ahora cómo Jeremías le iba a decir a aquel grupo que había quedado en la tierra exactamente lo que Dios dijo que debían hacer. Continuemos leyendo los versículos 9 y 10. Y les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, ante quien me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. Porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. O sea, que Dios les aseguró que él no continuaría juzgándolos si le obedecían. Después de todo, Dios quería bendecirlos. El castigo es una obra extraña e inusual de Dios. Y él continuó diciendo en los versículos 11 y 12 de este capítulo 42. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, al cual tenéis miedo.
No temáis de su presencia, ha dicho el Señor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Tendré compasión de vosotros, y Él se compadecerá de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Jeremías comunicó la palabra de Dios tal como Él se la entregó. Fue una palabra apropiada, estimulante. Uno podría pensar que a esas alturas, en aquel momento de su historia, ellos sabrían que Jeremías les transmitía la palabra de Dios. Porque esa palabra había demostrado ser cierta en todo lo que le había ocurrido a aquel pueblo. Uno podría pensar que ellos creerían en Dios. Pero Dios sabía que no creerían. Y entonces añadió la siguiente advertencia, que leemos en los versículos 18 al 20 de este capítulo 42. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo, y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén. Así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Y seréis objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta. Y no veréis más este lugar. El Señor os dijo a vosotros, resto de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo advierto hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis ante el Señor, vuestro Dios, diciendo: Ruega por nosotros al Señor, nuestro Dios. Y haznos saber todas las cosas que diga el Señor, nuestro Dios, y lo haremos. La experiencia no le había enseñado nada a aquella gente. Porque todavía no obedecerían a Dios. No le darían importancia al mensaje de Jeremías. Dios les había dicho que no se dirigieran a Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron a Egipto. Aplicación personal. Debemos aceptar la palabra de Dios. Aun cuando no sea agradable lo que estemos escuchando. Dios siempre quiere nuestro bien. Saludos, que Dios te siga bendiciendo. Hasta Jeremías capítulo 43. 11 p.m.